Señor, siempre es bueno escuchar lo que el Señor quiere decir. Hace mucho tiempo el Señor me había hablado esta palabra a mi vida y creo que toca profundamente mi corazón porque años sufrí de lo que voy a hablar, pero hoy ya no sufro eso porque sé que el Señor ha ido cada día moldeando mi vida, perfeccionándome cada día para que podamos seguir esparciendo la palabra del Señor. Como título del mensaje le coloqué miedos. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, sí, la verdad que he tenido miedo. Tengo miedo en este momento, tengo miedo de contagiarme, tengo miedo de... El mundo, el país habla del miedo, habla de angustia, de que no quiero perder mi familia, no me quiero morir, no me quiero... muchas cosas. Pero creemos que el Señor tiene una palabra para tu vida. Y vamos a empezar hablando de Job 3:25, un gran hombre de Dios, siervo de Dios que vivió una angustia terrible, pero salió adelante. Job 3:25 dice así: por el temor que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Y como introducción, todos alguna vez hemos experimentado el miedo, como decía recién, o quizás muchas veces, o quizás en este momento lo estoy sintiendo. Recuerdo cuando era pequeño, uno le tenía miedo a la oscuridad y decía, que para apagar la luz de mi casa tenía que ir al otro extremo y sentía miedo de ir a apagar la luz porque había un momento de oscuridad donde tenía que caminar. Y prácticamente uno le temblaban los pies, le temblaban las manos, le sudaba las manos porque había miedo. Entonces el corazón se empieza a acelerar, el miedo se empieza a producir una angustia. Esa es la historia de mi niñez. Ahora mi esposa me preguntó hace un tiempo atrás, no quiero decir los años, pero hace mucho tiempo atrás me preguntó, ¿cuál es tu miedo? Y uno como galán, en ese tiempo éramos novios, le dije, la verdad que no tengo miedo, porque ya había superado todos los miedos que tenía, la oscuridad y todo lo demás. Pero había miedo en mi vida y nunca lo reconocí, hasta que le dije, sí, en realidad tengo miedo. ¿Pero a qué le temes? Le dije yo, al mar le tengo miedo, no puedo, yo cuando voy al mar llego hasta una cierta distancia y después mi corazón se empieza a acelerar. Ahora, ¿me puedo subir a una lancha? Sí, me puedo subir a una lancha. No tengo ningún problema, pero cuando me voy a bañar, llego hasta la mitad y no puedo más. No me tiro, no, porque no sé nadar, me voy a ahogar, me voy a morir. Entonces, ese es mi gran miedo. Mi hija el otro día me dijo, papá, ¿cuál es tu miedo? Yo le dije, la verdad, ¿le digo la verdad o no le digo? No, le dije que nada. Maté la araña, que andaba una araña justo en ese momento, y me dijo, papá, que tú eres que es valiente. Sí, la verdad que soy valiente, pero dijo, ¿pero cuál es tu miedo? Me dijo. Me volvió a preguntar, le tuve que decir la verdad. Papá, hija, tengo miedo al mar. Y mi hija inocentemente me dijo, yo te puedo enseñar a nadar. Una niña de 5 años. ¿Cómo me enseñó a nadar una niña de 5 años? Y me dijo, coloca tu mano en la nariz, presionas y nadas con la otra. La inocencia para superar el miedo. Pero ese miedo se lo tuve que contar, se lo tuve que revelar. Ahora, el miedo, como dije recién, trae angustia. ¿Y dónde podemos ver la angustia antes de ir al libro de Job? En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice, Elías tuvo miedo, se asustó. ¿Cuándo se asustó? Cuando la reina mandó un mensajero y le dijo, te voy a matar. Había acontecido recién que había matado a los 400 profetas de Baal, había bajado fuego del cielo, y hubo una gran maravilla en ese momento. Pero la reina, enojada, le manda a decir ese mensaje. Elías, ¿qué pasa con Elías? Tuvo miedo. Pero cuando tuvo miedo, ¿qué pasó después? Se angustió, se desesperó, se arrancó la cueva, se metió a la cueva y después de eso vino la depresión. El miedo es así empieza. Cuando uno tiene miedo, viene después todo lo demás. Ahora, ¿qué podemos decir de miedo? La definición, una sensación de angustia, dice el diccionario, provocada por la presencia de algún peligro real o imaginario. Ahí me acuerdo del monstruo de la noche que uno decía cuando chico, ¿ya?
Ese es el miedo. Ahora, mi esposa hace poco, yo eché a andar el auto, mi esposa me dijo por mensaje que había sonado un sonido muy extraño en el auto. Ella tuvo en ese momento miedo. Yo no tomé el teléfono, no vi el mensaje. Luego ella me seguía llamando, yo tampoco vi las llamadas. Su corazón se empezó a acelerar diciendo, tengo angustia. ¿Por qué? Porque podía pasar un accidente. El auto estábamos en pana. Se echó a perder el auto por ese sonido. Entonces, viene de miedo, viene la angustia. Y provoca angustia y el corazón se empieza a acelerar. Por años experimenté ese sentimiento de angustia. No podía mirar a una cámara, no me podía acercar a una persona porque tenía miedo. Yo decía, soy tímido. Quizá la timidez se mezclaba con esos miedos que la verdad hoy en día me siento que he superado esos miedos. Pero quizás en tu vida estás viviendo situaciones que son angustiantes. Están, y más en este tiempo que uno se angustia, se estresa por lo que estamos viviendo. Ahora, la preciosa historia de Job es tremenda. O sea, yo digo, cuando uno empieza a leer el libro de Job, uno se maravilla por lo que pasa, pero a la verdad uno siente y dice, wow, ¿qué es lo que vivió Job? O sea, yo no puedo imaginar vivir lo que él vivió. O sea, de verdad, hay que estar ahí, hay que estar en los zapatos, porque cuando uno le duele un dedo o le pasa algo, sufre, tiene miedo, tiene angustia, pero lo que vivió este hombre de verdad es extraordinario. Quiero compartir con ustedes esta historia que yo sé que le va a gustar, la historia de Job. Bien conocemos a Job, un hombre que nos muestra que era rico, era acaudalado, tenía hectáreas, tenía animales, tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas servidumbres que atendían a este siervo de Dios. Ahora, este siervo de Dios había obtenido todas esas cosas, quizás, y es verdad, porque era un siervo de Dios, un hombre consagrado al Señor, sabio, en riqueza, en integridad, en esfuerzo, en dedicación, o sea, lo tenía todo. Para lo que uno piensa hoy en día en el mundo, lo tenía todo. Era un magnate en ese tiempo, el hombre de Job, este patriarca Job. Ahora, el Señor permite a Satanás que lo toque, porque Satanás rodeaba la tierra y el Señor le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Lo has visto? ¿Has considerado a mi siervo Job? Dice Job 1:8. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué tremendo, qué tremenda definición de este patriarca Job. O sea, ¿te has fijado, has considerado a este siervo mío? Satanás le dice, pero él tiene todo, parafraseando lo que dijo Satanás, él tiene todo porque él está bien, tiene todo, porque no ha perdido nada, está todo bien. Porque tú has puesto un cerco, dice la palabra del Señor más adelante en el 10, ¿no has cercado tú su casa, sus bienes para que nada le pase? Tócalo, te permito que lo toques para que lo veas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la vida de Job más adelante? En el versículo 10 y 11, empieza la tragedia de Job, empieza el Señor a probar la vida de Job. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que Job renegara del Señor. Renegara. Cuando yo leo esto, yo digo, estoy temblando de miedo por lo que está pasando. Estoy angustiado, estoy desesperado. Me recuerda tiempos de niñez, vivir situaciones económicas en mi familia, en mi casa. Yo sé que mis papás me están escuchando y se van a reír, se van a enojar por lo que voy a decir, pero tan lejos, no los puedo ver. Llegaba el cobrador a cobrar la cuenta de algo, de alguna cosa. Mi mamá decía, no abran la puerta, no hay nadie, no hay que abrir porque vienen a cobrar. Nos angustiábamos, mi mamá se angustiaba porque no tenía dinero para pagar esa deuda. Y había angustia, había temor. O sea, por una cuenta hubo miedo, hubo angustia. Yo digo, Job lo perdió todo. El Señor le permitió a Satanás que él lo perdiera todo. Sus hijos murieron, su familia, todo. Su ganado, todo lo que él tenía lo perdió.
Ese fue el punto número 1 de lo que él vivió, para ir en un orden. Pero nuevamente Satanás va, en el capítulo 2, versículo 4 al 5, vamos a buscarlo. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, antes vamos a leer un poco. Aconteció que al otro día los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, la misma historia de recién, del principio. ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor, de rodear la tierra. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Por segunda vez. Ya la primera vez ya lo había hecho. Ya atacó su ganado, sus yuntas de bueyes, todo lo que él tenía. Pero por segunda vez le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque a pesar de lo que está aquí, de lo que él perdió, aún estaba firme su convicción en el Señor. Y Satanás le dice, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, él quería tocar su cuerpo. Cuando viene una enfermedad a nuestra vida, nos angustiamos. Yo recuerdo en este momento, justo en este momento, cuando vinieron mis dolores pues yo tengo 2 hernias en mi espalda, llegaron los dolores en mi espalda, ya lo había sufrido, entonces que viniera un dolor era angustiante. Sentir que iba a volver a pasar por lo mismo que había pasado, esos dolores insoportables. Como de una mujer teniendo un hijo, dicen algunos, pero no sé si será tan así. Eran fuertes los dolores y el cuerpo se angustia. Viene ese miedo y trae consigo esa angustia. Fue difícil experimentar el tiempo de enfermedad. Y yo sé que quizás muchos de ustedes hoy en día están pasando enfermedades, están viviendo dolencias, están recibiendo noticias que en realidad son malas, de enfermedad. Y viene la angustia y viene el miedo. El Señor le permitió a Satanás tocar la vida de Job, aún su cuerpo, con una sarna maligna. Y uno dice, si ya había perdido todo, sus hijos, ¿cómo estaría ese hombre? Sus hijos, todo lo que él tenía, ya lo había perdido. Ahora le tocaba su cuerpo. Tenía que rascarse con algo, por aquí lo tenía, un tiesto para rascarse, un tiesto para rascar su cuerpo. Entonces, después de eso, viene su esposa, cuando le dice, ¿aún retienes tu integridad? Por lo que estás viviendo, ¿aún retienes tu integridad? Job, ¿aún retienes esto, tu integridad delante del Señor? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, esa es la guinda de la torta. Maldice a tu Dios y muérete. Yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de Job, pero si a mí me hubiese pasado eso, yo estaría en el suelo, la verdad. Estaría llorando meses y meses y meses por todo lo vivido. Pero aún así el Señor estaba con Job. Aún así él no pecó. Él no pecó. Se mantuvo. Entonces, en un día, en forma sorpresiva, como suelen ocurrir todas las cosas, Job vio desaparecer su riqueza, como tan así rápido. Vio que sus hijos murieran. Vio su cuerpo con una sarna que le estaba atormentando, que le estaba picando. Y más encima su esposa le dice, muérete, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ¿qué pasaría por su cabeza? Miles de preguntas quizás bullían en la cabeza de Job. Pero este hombre no estaba hablando, filosofando del miedo. Él no estaba filosofando de lo que es vivir el miedo. Él lo estaba viviendo. Él lo estaba experimentando a full. Esta angustia, este miedo, esta desesperación, que muchas veces nosotros la vivimos. No porque seamos cristianos no vamos a vivir esto.
No porque somos cristianos, el virus, la pandemia de lo que está hoy no me va a contagiar porque yo estoy con el Señor. No es así. No es así. Estamos todos expuestos a vivir cosas difíciles, angustiantes, como la situación económica, como la enfermedad, la pérdida de un ser querido. Estamos todos expuestos. Pero ¿cómo sales tú de ese miedo? ¿Cómo tú sales de esa angustia? ¿Cómo te levantas de eso? El Señor nos va a entregar las herramientas para que salgamos de esto, de lo que hoy estás viviendo, de lo que hoy estás pasando. No sé lo que hay en tu corazón en este momento, o no sé lo que estás viviendo hoy, pero sé que el Señor está contigo y no nos va a dejar, no nos va a desamparar, porque Él lo prometió estar contigo todos los días de nuestra vida, todos los días, lo prometió. Y Él nos va a librar y nos dará la salida a las dificultades que estamos viviendo. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Quisiera aplaudir, quisiera gritar de emoción de que Él está conmigo. Hazlo en tu casa, grita, emociónate, llora si quieres, porque el Señor no nos va a dejar. Entonces, aún así los miedos no desintegraron la vida de Job. Aún su integridad y su confianza estaba plena. Y en esos dos acontecimientos de perder su ganado, su riqueza y llegar hasta su salud, hay dos respuestas que él dio y se mantuvo fiel al Señor. ¿Por qué el miedo y la angustia no asustó la vida de Job? ¿Por qué? Porque primero Job sabía que lo material no es lo esencial en la vida del hombre. Si me acompañan en el capítulo 1, versículo 21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor Dios y el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo. Y ahí yo me pregunto, tenía que haber dicho eso cuando llegaban los cobradores a mi casa. Pero no lo podía decir porque en ese momento no había revelación para mi vida, no sé. Estaba miedo que mi mamá me metía miedo. Mi mamá no es cristiana por si acaso. Por eso hacía eso. En realidad los cristianos no debemos hacer eso. Sé que mi mamá me va a retar por lo que estoy diciendo, pero bueno, vamos. Job sabía que todo era temporal y no esencial. En realidad todo era pasajero, todo era secundario la riqueza. Que al final lo que está en el corazón es lo relevante, es lo importante y no lo material. Muchas veces vivimos situaciones económicas difíciles en nuestra vida. Yo lo he vivido muchas veces. Trato mes a mes de ordenar las finanzas y quizás logro, pero llega un momento que uno te sale el imprevisto y que uno dice, wow, te sale el imprevisto y vienen de nuevo deudas y deudas y deudas. Pero el Señor te da la capacidad para poder administrar los recursos. Pero aún así, lo había perdido todo este siervo Job. Y aún así no renegó del Señor diciendo que con el Señor tenía todo, lo espiritual, lo que estaba en el corazón. Que todo lo demás era secundario, pasajero. Entonces, si él respondió con eso a lo que es la riqueza, lo económico, ¿por qué en la salud? ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué respuesta dio? Yo decía, pero la salud, qué difícil. O sea, una sarna, aparte de eso de perder lo económico, una sarna. Tampoco la salud, lo que estaba viviendo, lo hizo perder eso, de tener ese miedo, esa angustia. ¿Por qué? Capítulo 2 del libro de Job. Él responde a su mujer, a su esposa. O sea, ya de lo que le había dicho, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice,
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, le dijo necia a la mujer. ¿Qué le dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, solamente cuando estoy bien vamos a alabar al Señor y que cuando estoy mal, ¿qué? Si sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y aún en la enfermedad el Señor se quiere glorificar en tu vida. Aún en la enfermedad. Aún cuando estés pasando situaciones de salud desagradables, porque es desagradable estar enfermo. A nadie le gusta estar enfermo. Yo en realidad me enfermo poco y una de lo que me dio la última fue un rotavirus, y yo creo que fue el rotavirus porque era un dolor intenso dentro de mi organismo que no me dejaba estar parado. Tuve que pedir licencia, nunca lo hago, pero tuve que hacerlo. Pero aún así, en eso, el Señor se quería glorificar en mi vida. El Señor se quería glorificar porque hay propósitos de Dios. ¿Por qué solamente vamos a alabar al Señor cuando estemos bien y cuando estemos mal no? El Señor tiene el control de todas las cosas, aún de tu cuerpo. Si estás pasando por una situación difícil en tu vida, si estás pasando por alguna enfermedad, sé que oramos por las peticiones de oración y con ello también está Victoria. A ti te digo también, no te angusties, no te desesperes, no tengas miedo. El Señor está contigo. Y por todas las peticiones que han orado, el Señor está con ustedes. Hay propósito de Dios para cada situación. Y aún si oramos por las personas que no conocen al Señor, el Señor quiere que tengas un encuentro con Él. El Señor es bueno en todo tiempo y en todo momento. El Señor nunca no nos deja desamparados. El Señor está con cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿no habrá llegado el momento de ponernos miedo a un lado y seguir? Porque recordemos que los miedos nos estancan. El miedo nos paraliza. Yo en la juventud, cuando era muy adolescente, tenía miedo de hablar, tenía miedo de expresar lo que Dios quería que expresara, porque cuando uno joven quiere expresar, quiere estar con todo el ímpetu, pero yo no podía porque era muy temeroso. ¿Será que es tiempo hoy de poner los temores, los miedos de un lado y avanzar? Porque en ese tiempo podría haber avanzado y no avancé, me estanqué. Como dice mi padre, te echaste en los laureles, te quedaste dormido, te quedaste quieto. Tenías que avanzar. Y no lo hice, ¿por qué? Porque había temores en mi vida. La timidez, yo siempre aludo a la timidez. Yo siento que es una mezcla de miedo lo que había. Miedo que no me dejaba avanzar. Y sé que hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que tienen situaciones así en su vida. Sé que hay jóvenes que son bien tímidos y quizás está eso en su vida. Pero sé que el Señor te capacita. El Señor te da las herramientas para seguir adelante, para que no tengas miedo y sigas avanzando. Ahora, no les digo que he perdido todos los temores, todos los miedos. Aún hay cosas que están ahí. Pero el Señor cada día va perfeccionando mi vida para seguir adelante. Y animo cada día a seguir adelante a cada uno de ustedes. Entonces, habrá llegado el momento de decir, ya no quiero sentir estos miedos y quiero avanzar. Quiero dejarlos a un lado y quiero avanzar. Quizá usted me dirá, me conecté la semana pasada, soy nuevo, pero no me quiero involucrar con la iglesia porque tengo miedo, tengo temor de quizás que me digan en la calle, Canuto, y me digan cristiano, ahora eres cristiano, cambiaste. Quizás tienes miedo de eso. No tengas miedo, no tengas miedo. Hoy en día nos estamos reuniendo por esto, por cámara. Es la forma, y quizás no es la mejor, poder hablarle a cada uno de ustedes. Pero es la forma que el Señor nos ha dado para poder hablar. Y quizás muchos tienen temor
aún también de colocar una cámara, de conectarse con la iglesia y hacer una clase, porque tiene miedo hasta de poder prender la cámara. Miedo es tan simple. Pero el Señor está contigo. El Señor está contigo. Entonces, ¿cómo podemos vencer los miedos? Podemos perder el miedo cuando sabemos que Jesús vino a buscar nuestra vida, cuando nos rescató de esa condición en la que estábamos viviendo. Podemos perder los miedos de esa manera, con Jesús. Él es nuestra ayuda, y cambiar de esa forma, esa actitud que teníamos antes. Entonces, si escuchamos la voz del Señor, podemos vencer esos miedos. Si escuchamos su voz y también ponemos atentos a su palabra, podemos vencer esos miedos. En Lucas 6:48 el Señor nos dice algo tremendo, y los quiero buscar. Y esto es, quiero que se queden con esto. Lucas 6:48 dice: a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento en esa base para construir esa casa. Sobre la roca edificó su casa, y cuando vinieron las inundaciones y cuando vinieron los vientos, la casa se mantuvo. ¿Dónde está nuestro cimiento? Debe estar en la roca que es Cristo Jesús. Debe estar en la roca que es Cristo Jesús. Pero si edificamos nuestra casa sobre la arena, ¿qué va a pasar? Van a venir los vientos, van a venir las inundaciones a nuestra vida y va a botar esa casa. O sea, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo importante hoy en este momento para tu vida? Es que comencemos a edificar. En todas las decisiones que tomemos, comencemos a edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Y cuando venga la angustia a tu vida, cuando vengan los miedos a tu vida, cuando venga el temor que no te deja avanzar, va a estar cimentada tu vida en la roca que es Cristo Jesús. Y no vas a tener miedo porque el Señor prometió que Él iba a estar contigo. No temas, porque yo estoy contigo, dice el libro de Isaías. Ahora, esto me permite, me das chances, si no tengo miedo, me das chances de salir a la calle sin mascarilla. No. Tenemos que respetar lo que está diciendo la autoridad sanitaria. Te estoy diciendo los miedos que están dentro de ti, que no te dejan avanzar y que no te dejan, que te estancan y te paralizan. Esos miedos hay que vencer y los vencemos con Cristo, nada más. Cuando venga la angustia de una enfermedad, cuando vengan los problemas económicos, el Señor está contigo. El Señor está contigo para librarte, para apoyarte, para sacarte adelante. Yo estoy contigo, Jehová tu Dios, yo te doy fuerza, te fortalezco, dice el Señor, y te saca adelante. No temas, no tengas miedo. Dios está contigo, está de tu mano, para ayudarte y a vencer lo que por años ha habido en tu vida. Miedos que se han convertido en angustia. Y esa angustia te ha llevado a tener una vida en depresión. Miedos que te ha llevado a una vida quizás hoy miserable. Pero te digo a ti, el Señor, Dios está contigo. No temas. Sigue adelante. Sigue adelante. Yo no podía pararme frente a una cámara. Sudaba, no podía, tartamudeaba, porque también soy tartamudo, pero el Señor ha capacitado mi vida para enfrentar cada uno de los obstáculos en mi vida.
Pero no ha sido porque yo soy el mejor, no. Es porque el Señor está conmigo. Me entregué al Señor, reconocí delante de Él mis miedos. Eso debes hacer, empezar a hacer. Empezar a reconocer esos miedos que están ahí dentro. El Señor lo sabe, sí, está bien, el Señor lo sabe. Pero confesemos con nuestra boca. Señor, tengo miedo aún de prender la cámara. O tengo miedo aún porque mi papá no prende la cámara de su teléfono. Y mi papá de verdad me dice, no prendo la cámara porque en realidad soy feo. ¿Para qué voy a prender la cámara? Estamos orando. No, soy feo. Pero ahí hay gente que tiene miedo aún de eso. De sacarse una foto. Recuerdo que a mi cuñada le pasaba eso. Miedos que estaban ahí y que no te dejaban avanzar. Pero como vimos en el profeta Elías, ese miedo provocó en él angustia y luego depresión. Sal de la cueva, le decía el Señor, come. Le mandaba a cuervo, le mandó un ángel para fortalecerlo, pero aún ahí estaba, sumido en una depresión. Hoy en día quizás tú estás pasando eso. Estás pasando por una vida así. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu vida. Entrégale al Señor lo que te está afectando tu vida, lo que no te deja avanzar. Debemos seguir adelante avanzando. Debemos seguir adelante marchando. La iglesia no se detiene. No nos hemos detenido, seguimos avanzando. Hay necesidades. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está pasando dificultades. Debemos avanzar. Debemos tomar la mano del Señor y seguir adelante. Que el miedo no nos paralice. Que el miedo no lo haga detenernos. Sino debemos avanzar. Vamos a orar al Señor. Vamos a tener este tiempo de oración. Y oramos y damos gracias al Señor por la palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Porque, Señor, estás en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Aún en lo más íntimo de nuestras vidas, tú estás, Señor, con nosotros, ayudándonos a salir adelante. Quizás vivimos en una situación y estamos en una crisis difícil, nunca antes vista para nosotros, para esta generación. Pero tú estás con nosotros, tú no nos dejas, no nos desamparas. Está tu mano poderosa ahí. Nos podemos encontrar en la oración y tú fortaleces nuestras vidas y nos ayudas. Pero antes tenemos que reconocer que hay cosas en nuestro interior que están ahí aflorando. Hay miedos, hay inseguridades, hay angustia. Aún, Señor, está quizás la depresión ahí, Señor. Ayuda a mis vidas a salir adelante. Oro, Señor, por los que están sufriendo. Oro por los que están pasando una enfermedad. Sabemos que la enfermedad produce angustia, produce miedo, porque no queremos que el doctor nos diga una noticia que no queremos escuchar y que eso me va a provocar angustia. Tú estás con cada uno de nosotros, tú estás con tus hijos, Señor. Estás atento, Señor, a la gente que está escuchando este mensaje, está escuchando esta celebración. Estás atento, Señor, a lo que tus hijos quieren decir a través de juntarse, de orar, de buscar tu rostro. Fortalece cada una de las vidas, fortalece, Señor, la vida, nuestro cuerpo. Muchas veces provoca algo, ese miedo, provoca quizás aflorar cosas en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Quizás el cuerpo cansado, estresado. Señor, toca cada uno de los corazones, toca las vidas, Señor, de las personas. No conozco las situaciones, no conozco su vida, pero tú la conoces. Tócale, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso y a ti, Señor, oramos, a ti clamamos y a ti, Señor, elevamos una oración y una adoración delante de ti. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Fortalécenos, Señor, en este tiempo. Fortalece para fortalecer a otros, Señor, que están viviendo situaciones difíciles. Aún, Señor, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, no sé cuándo terminará. Solamente tú sabes, tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos
vamos a seguir cantando, alabando al Señor, porque Él